Hola, buenas tardes. Mi nombre es Nicolás Spencer. Soy parte del equipo Terra Ignota. Estamos acá, gracias por invitarnos a presentar nuestro trabajo y también tengo que agradecer al Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación y el programa Ciencia Pública que nos permitió estar exhibiendo en la Universidad UMAC ahora un trabajo que llevamos haciendo hace más de 8 años, 9 ya. Bueno, voy a empezar con un pequeño video introductorio. Por mientras que ven esto, les voy a explicar más o menos qué es esto. Esto responde a una inquietud de entender la cultura yagán. No voy a entrar en detalles porque por qué fue esto, pero debido al tiempo, pero viajé el año 2014 a Puerto Williams, lugar donde vamos a viajar ahora en unos pocos días más, y para tratar de entender esta cultura, y me di cuenta que no entendía nada. Intenté agarrar a algún objeto o algo que tuvieran ellos para poder llegar a un conocimiento más acabado de quiénes eran estas personas, y me voy a afirmar de esta definición de arqueología que dice: la arqueología consiste en explorar y comprender el comportamiento humano a partir de los restos materiales pretéritos y actuales. Y la cultura yagán, en realidad, objetos no son muchos los que tienen, y me parece el objeto principal era el viento. Entonces, con un grupo de personas diseñamos esta máquina que es para entrar en resonancia con el viento. Al entrar en resonancia, o sea, esta estructura es una estructura compleja, las estructuras con resonancia tienden a romperse, y para que no se rompa tienes que entrar en sintonía con el viento, pero a la vez con la estructura, con el suelo. Sí, yo creo que parte de lo que está presentando Nico aquí es una serie de procesos o de estrategias justamente para ver el cuerpo del viento, el viento como un cuerpo en movimiento, el viento como un fósil que está en movimiento, digamos, por esos cambios en la atmósfera, esos cambios de presión, esas dinámicas y esos flujos. Y a partir de ahí, desde esos diálogos con las diferentes comunidades, veíamos el viento como deidad y el viento no como un commodity, como se está viendo ahora, justamente para poder extraer esa energía del viento y poder hacer esos procesos de, llamémoslo, de hidrógeno verde o de otros determinados sistemas. Entonces aquí el viento es una deidad, el viento es una presencia, el viento es un canal, y justamente a través de estos pequeños o grandes dispositivos era una forma de sentir el lugar y apreciar ese lugar desde justamente diferentes emplazamientos, más de 7 emplazamientos en toda la zona o en varias de la zona magallánica, y a través de ahí generar esta sinergia o esta simpatía con esa entidad que recorre toda esta zona. Estas estructuras, ¿no?, digamos, parten desde pequeños ejercicios de entrar en resonancia con lugares con reminiscencias humanas, digamos, esa actividad antrópica que genera estas macroestructuras que luego las abandona y las deja como fósiles o como cadáveres en el espacio, y a partir de ahí, con estas tensiones, con estas estrategias desde las artes en colaboración con las ciencias, era generar esa resonancia y generar esas acciones para sitio específico en el que de repente podíamos escuchar estos cuerpos en resonancia con el viento. Sí, vamos, bueno. Estas estructuras, como bien dije, las probamos en varios lugares. Entramos en resonancia con el ambiente y como una forma de... Lo siento, no puedo hablar. Sí, básicamente estas estructuras las hemos llevado a diferentes lugares. En principio eran actividades de campo, eran actividades en el espacio geogénico, y a partir de ahí luego ha habido diferentes acciones o diferentes intereses por poderlo también llevar a otros espacios museísticos. En este caso era la parte del bajo del MAC, en el que a través de este sistema lo que nos permitía era entrar en resonancia en el espacio. A través de estas cerchas, a través de estas estructuras, lo que hacía era generar una vibración sobre la arquitectura, sobre la parte
física del espacio que lo hacía entrar en resonancia frente a algoritmos que generaban y que habían sido extraídos de los patrones del viento de esos lugares. Entonces, básicamente, ese viento controlado, ese viento domesticado del que trata esa parte más de los aerogeneradores, en este caso era para generar un discurso y abrir un diálogo con el propio espacio del MAC y con los visitantes y las visitantes. Para nosotros ha sido importante llegar y generar una serie de metodologías de estudio. A ver cómo se hace esto para poner en Mac. Básicamente generar una serie de metodologías de estudio que lo que nos permite es movernos por el espacio. La forma en la que hacemos nosotros para investigar como colectivo es transitar el espacio y sobre todo desde la escucha, desde ese acto empático que supone llegar a un lugar y abrir nuestros sentidos para poder sentir, para poder apreciar, para poder captar esas historias que llegan por un primer momento quizá desde la tradición oral de movernos a la comunidad Yagán, desde la tradición oral de estar con parte de la comunidad Segnam, y a partir de ahí empezar a entender cómo transitar el territorio. Desde esta forma de transitar el territorio nos vamos moviendo por el territorio, estudiando en el propio lugar y transitando desde diferentes puntos. La hipótesis parte desde el grupo de arqueólogos que propone que justamente en esta zona de Yendegaya, en el que justamente hay esa unión de las tres placas continentales, de los tres océanos, de esa cordillera, digamos, en constante nacimiento, en constante evolución, en el que podemos ver la Tierra como directamente en lugar de inerte, con ese movimiento en el que se está justamente expandiendo y está creciendo, empezamos a transitarlo porque hay la idea de que ese debería ser el punto cultural, de intercambio cultural, para poder encontrar esos vestigios de cómo la cultura había evolucionado en el valle, de cómo una comunidad se pone en contacto con la otra y no solo intercambian objetos, no solo intercambian materiales, sino también formas de hacer y elementos culturales. A partir de ahí somos un grupo multidisciplinar, es un grupo que parte desde participantes de Porvenir, desde Williams, desde Punta Arenas, de Buenos Aires, de Alemania, de Holanda. Entonces, a partir de ahí tenemos un grupo que prácticamente es entre arqueólogos, geólogos, filósofos, artistas y desarrolladores de tecnología. En ese transitar por el camino, obviamente es cuando empiezas a notar esa fragilidad del cuerpo, esos estados en los que vivimos, digamos, en esas ciudades, esa naturaleza domesticada, y empezamos a encontrarnos con varios de los caminos, con varios de los vestigios de lugares, y esos vestigios de lugares nos empieza a hacer dibujar una cartografía, pero una cartografía que ya no se puede leer como un mapa bidimensional, sino es un mapa de altura que va desde los satélites hasta el inframundo, desde la parte justamente que no podemos ver por cómo es ese control satelital, por cómo es ese registro de las comunicaciones, hasta esta parte, digamos, que se mete por la tectónica de placas y que entra en fricción mientras esta cordillera se va expandiendo. Este registro con los arqueólogos, aquí con Teco, parte normalmente es de la visibilidad, y Teco nos plantea una pregunta, que es decir, si la arqueología necesita destruir el objeto de estudio, como un arqueólogo llegaría aquí y entonces para poder entender lo que es un dispositivo lo tendría que romper, lo tendría que desmembrar. ¿Cómo podríamos hacer técnicas no invasivas para poder llegar al lugar y sacar esa información de ese lugar? A partir de ahí, la experiencia de los arqueólogos y los geólogos parte desde apreciar el entorno, nosotros desde la sensibilidad artística, parte de sorprendernos, de fascinarnos con el lugar, y en esa fascinación por el lugar, de repente, justamente uno de los artistas es el que encuentra el primer vestigio, ese primer vestigio que demuestra que ha habido un intercambio cultural en esa zona. De ese vestigio nos lleva a un alero, y de ese alero nos va llevando a otros lugares y otras marcas sobre huesos, sobre las piedras, sobre los árboles para hacer las canoas, y vamos desarrollando una serie de elementos, una serie de procesos, una serie de acciones y de mediciones para poder, mientras vamos en el camino, con una serie de notas y de registros, empezar a percibir cómo funciona el lugar. Esas técnicas no invasivas parten desde la escucha del lugar, desde el tomar notas, pero también desde utilizar otras tecnologías como LIDAR, como Time of Arrival, como fotogrametría, como grabación con los hidrófonos, grabación con geófonos y grabaciones de forma que podamos tener esa imagen
pero más allá de esa imagen, ese sentido del lugar. A través de ese sentido del lugar vamos desarrollando, como os decía, estas tecnologías y vamos haciendo una serie de acciones, lanzando unos impulsos sobre el terreno para poder tener esa firma acústica del lugar, esa idea de arqueoacústica, ¿no? Poder lanzar un impulso, poder tener una imagen sonora de esta sala, pero en lugar de que sea esta sala va a ser una cueva, va a ser un alero. Entonces podemos tener una referencia de cómo podría sonar en el pasado, que eso iba a cambiar la forma del lenguaje, la forma de fonar, la forma de moverse, la forma de cohabitar ese espacio. A través de esos desarrollos y esas propuestas, algunas más artísticas, otras más poéticas, otra más de pensamiento, llegamos a poder encontrar otros vestigios todavía mucho más claros. Vestigios visibles en los que se ve de repente una pintura rupestre que tiene una antigüedad, una referencia y que en este caso todo el grupo es capaz de poder ver y poder analizar. Pero ¿qué es lo que sucede cuando de repente estamos transitando por un espacio y hay una cantidad de información que no podemos ver, que trasciende nuestros sentidos? Aquí podemos ver de repente en un lugar en el que posiblemente la comunidad más cercana sea 800, 1000 kilómetros, vemos de repente este sedimento con un pH cerca del 11, que nos permite de repente poder ver, claro, lo ves en este momento y ves una espuma, puedes pensar que es de una contaminación, puedes pensar de una fábrica, no hay fábricas en más de 800, 1000 kilómetros, no hay actividad humana, entonces empezamos a pensar cómo se pueden desarrollar otro tipo de dispositivos, otro tipo de máquinas que nos permitan analizar ese rango del invisible, esa parte que no podemos ver con los sentidos, pero a través de la tecnología nos puede permitir para ayudar, para medir, para observar, para discutir, para hacer presente y, por último, para poderlo llevar a otros diferentes campos. En esos campos empezamos a desarrollar el Ignota Logger, este pequeño dispositivo. Son dispositivos de open hardware, son dispositivos que mostramos cómo se hacen, mostramos cómo funcionan, compartimos la parte mecánica, pero también la parte, el software, que nos permite analizar con un timestamp, que básicamente tenemos año, mes, día, hora, minuto, segundo, milisegundo, temperatura atmosférica, presión, humedad, gas, altitud, temperatura del suelo, el agua, la cantidad de agua, electroconductividad, pH, y sobre todo lo que parte desde esta charla con los arqueólogos es lo que quedaría una tierra que sea fértil. Estamos en una tierra en la que la profundidad es muy poquito, ese vestigio que tenemos va a estar a 20, 30 centímetros, como mucho, por cómo es la morfología del lugar, y nos propone Teco intentar conseguir algo, un coso, un objeto, un dispositivo que pueda grabar el nitrógeno, fósforo, potasio, y en eso lo más preciso posible. Los sensores industriales que existen pues están cerca de los $1.000, $1.500. Conseguimos de repente, con un poco de tiempo y de desarrollo y gracias a las ayudas que nos han ido llegando por todos los lados, hacer un pequeño dispositivo por menos de $150 que nos permite justamente medir el suelo con partes por millón, con un ratio, ¿no? Con una precisión, digamos, científica, pero que valga, digamos, para poder llegar al lugar, porque la idea es que tenemos que tener en cuenta que estamos en lugares que la cosmovisión local, que la cosmovisión que se comparte, son lugares de enterramientos, son lugares en los que han vivido gente antes que nosotros y tenemos que tener un respeto hacia ellos. Entonces se trata de desarrollar esas técnicas no invasivas o lo menor invasivas posibles para poder tener los datos que nos valgan para hacer modelos y que luego de eso podamos sacar una serie de información del lugar. Entonces, básicamente, a través de este dispositivo nos empieza a cuestionar, nos empieza a enseñar cómo sentir un lugar en un rango de percepción que no somos capaces de medir, y a partir de ahí empezamos a navegar con el dispositivo, empezamos a medir, empezamos a tener datos de discontinuidades geológicas creadas por actividad antrópica, y esa actividad antrópica lo que nos permite es encontrar un alero, encontrar restos líticos, encontrar diferentes vestigios, narrativas, historias y sensibilidades que no hubiéramos podido encontrar con los sentidos, digamos, o quizá con mucho más tiempo lo hubiéramos podido encontrar, pero de esta forma nos permitía navegar el espacio sin dejar esos restos. Lo que era también bastante interesante es que básicamente lo que estábamos estudiando, lo que estábamos siguiendo, que era justamente la zona en donde se comía, la zona en la que se cazaba, en la que se recolectaban determinados alimentos, era justamente lo que íbamos haciendo nosotros. Teníamos que parar a dormir, eso significaba tener que parar a comer, significaba toda la actividad que se hace cuando llegamos a un lugar. Entonces era como nuestros rastros, nuestra huella, iba como replicando lo que tratábamos de estudiar. La parte interesante de estos dispositivos, ¿no? Aquí quizá he puesto una pila de imágenes de nuestro bebé, aquí.
Dentro de este bebé la idea era poderlo hacer portable. Estamos en un lugar en el que tenemos que pensar en menos el agua, todo lo demás lo tenemos que llevar ahí en las mochilas que veis al principio, desde las carpas, 14 días en circunstancias bastante peculiares. Entonces, a través de estos dispositivos, los que nos permitía era cuestionarnos qué podría venir después. Después de esto empezamos a pensar cómo poder utilizar la geogenia, todos esos sonidos geogénicos del lugar. Entonces empezamos a trabajar con una serie de geófonos. Estos geófonos normalmente se utilizan en minería, se utilizan en diferentes tipos de análisis de las capas tectónicas. En este caso, nosotros lo que le cambiamos al geófono es para poder tener una salida de audio con un preamplificador de mucha sensibilidad que nos permite escuchar esas narrativas de la Tierra, digamos, moviéndose y entrando en colisión. A través de esto utilizamos técnicas bien rudimentarias, o sea, son técnicas que se pueden, con el conocimiento se pueden hacer en casa, son técnicas que básicamente es muy parecido a la serigrafía. Tienes una placa, la isolas, la pones un fotolito, la revelas y a partir de ahí lo que tienes es un cerebro, ¿no? Que el primero que producimos es de forma casera y a partir de ahí lo que los hemos llevado es para producirlos de forma industrial y compartirlos con la comunidad. Esto nos permite también abrir nuestras metodologías, abrir nuestras formas de hacer y luego de repente ponernos en contacto con, por ejemplo, con los geólogos y de repente es la parte fortuita de encontrar que aquí en Punta Arenas tenemos el punto más austral de la Global Seismic Network. ¿Eso qué es lo que supone? Que el punto más austral de la Global Seismic Network es lo que está escuchando justamente la parte sísmica, la parte volcánica, pero luego también de repente se va abriendo y también están escuchando todas esas explosiones nucleares que posiblemente se pueda hacer en otros lugares. Empezamos a hablar con ellos y empezamos a desarrollar otro tipo de tecnologías que nos permita escuchar esa parte más geogénica. Es una escucha ya no coclear, es una escucha que no lo estamos percibiendo, pero sí que justamente muestra cómo estamos en una constante fluctuación de movimientos, de eventos, de patrones, y a partir de ahí empezamos a generar una serie de software que básicamente lo que está haciendo es escuchando estos lugares, de nuevo de forma no invasiva, el lugar ya está hecho, publican los datos y a través de Python, de un lenguaje de programación, lo que nos permite es hacer un array, poner ese array y escuchar 24 horas en 2 segundos o en 2 minutos. Entonces podemos literalmente sentir todas esas ondas cómo se están moviendo por los diversos lugares. Quizá durante todo este proceso lo más bonito es como quizá empezaba, es sentir que a través de la escucha del lugar, de la escucha del entorno, de la escucha de cada uno de los participantes y las participantes del equipo ha ido proporcionando parte de su terreno, parte de su conocimiento. En ese momento de compartir conocimiento y entender qué parte es relevante para unos, qué parte es para otros y qué parte es relevante para todos, es la que hemos ido desarrollando todas estas técnicas y estas formas en lugares que hay que tener en cuenta, como bien decía al principio, que hay que tener un respeto y no llegar sin pedir permiso, no llegar sin de repente dejar y llevarnos todos esos materiales, sino llevarnos el conocimiento y llevarlo aprendido.